Bienvenidos a Cuídate y Mejora. Hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar. Cómo comer fuera de casa sin descuidar nuestra dieta baja en carbohidratos o nuestra dieta keto. Todos sabemos lo desafiante que puede ser mantenernos en el camino correcto cuando nos enfrentamos a menús llenos de carbohidratos y tentaciones irresistibles. Pero no te preocupes, porque hoy voy a compartir los mejores consejos para que puedas disfrutar de tus comidas fuera de casa sin sentir que te estás privando y sin poner en peligro los objetivos de tu dieta keto. Y al final del vídeo te daré unos trucos muy efectivos que te van a ayudar mucho. Así que vamos a descubrir estrategias, alternativas deliciosas y algo muy importante, cómo lidiar con los comentarios de quienes no entienden tu elección alimenticia. Mentalízate. Antes de analizar las estrategias prácticas, es fundamental comenzar por mantener una mentalidad sólida y positiva. Recuerda, estás tomando el control de tu salud y bienestar, y eso es algo digno de admirar. Mentalízate para lograr el éxito si comes fuera de casa siguiendo una dieta keto o cetogénica. Enfoca tu mente en tus objetivos y mantén tus razones personales para seguir este estilo de vida. Recuerda cómo te sientes cuando llevas una alimentación saludable y cómo se refleja en tu bienestar general. Cuando te encuentres en situaciones sociales donde la comida puede ser un desafío, repite afirmaciones positivas en tu mente como «Tengo el poder de tomar decisiones saludables» o «Estoy comprometido con mi bienestar». Ten siempre presente que tienes el control de lo que pones en tu plato y cómo te alimentas. Mentalízate para superar cualquier obstáculo y celebra el hecho de que estás eligiendo un estilo de vida saludable. Piensa también en las veces en que te has saltado la dieta. ¿Cómo te sentiste al día siguiente? ¿Mereció la pena? ¿O podrías haber hecho otra elección? Ahora, con esta mentalidad fortalecida, estamos listos para continuar. ¿Con quién voy a comer? Cuando comes fuera de casa, siguiendo una dieta baja en carbohidratos, pueden darse varias circunstancias. Comer solo, comer en compañía de personas que conocen tu tipo de dieta, como por ejemplo familiares o amigos, o comer con personas que no saben nada sobre tus preferencias alimenticias. Vamos a ver cómo podemos abordar cada situación de manera efectiva. Comer solo es una excelente opción, ya que tendrás el control total de tus elecciones. Además, te brinda la oportunidad de disfrutar de un momento de tranquilidad y conexión contigo mismo, mientras saboreas tus comidas keto favoritas. Si vas a comer con familiares o amigos que ya conocen tu tipo de dieta, tendrás un gran apoyo en tu camino hacia el éxito. Seguro que te van a comprender y te van a apoyar. Sin embargo, es posible que también te encuentres en situaciones donde te toque comer con personas que no saben nada sobre tu dieta baja en carbohidratos. En este caso, es importante mantener la calma, pero en estas situaciones suele haber bastante gente. Pueden ser compañeros de trabajo, personas con las que tienes poca relación, personas desconocidas. Así que mi consejo es que no digas que estás haciendo dieta, y menos dieta keto o cetogénica, si no quieres oír toda clase de opiniones, algunas incluso poco agradables. Yo me pregunto, ¿por qué todo el mundo quiere tentarte? ¿Por qué todo el mundo quiere que comas y engordes? He comprobado que en el momento en que dices que estás a dieta, hay personas cuyo único propósito es ofrecerte toda clase de tentaciones. ¿Por qué? No lo sé. Mi teoría es que de alguna manera quieren acallar su propia conciencia. Si me preguntan, yo simplemente digo que no tomo azúcar ni cereales porque me sientan fatal, especialmente cuando como fuera de casa, y que si no los como, hago mucho mejor la digestión. Acompaño la frase de una gran sonrisa y cambio de tema enseguida. Recuerda que el objetivo principal es disfrutar de la compañía de las personas que te rodean. Espero que con este consejo estés listo para manejar los diferentes escenarios. Elección de restaurante. La elección del restaurante puede marcar la diferencia cuando comes fuera de casa.
Aunque en algunas ocasiones no tendrás control total sobre la elección del lugar, en la mayoría de los casos sí podrás tomar decisiones que se ajusten a tus necesidades. Veamos cómo abordar esta situación. En situaciones donde tengas la opción de escoger el restaurante, aprovecha esta oportunidad para seleccionar aquellos que ofrezcan platos adecuados a tu dieta o que estén dispuestos a adaptar los platos según tus preferencias. Busca en Internet los menús de los restaurantes cercanos y verifica si ofrecen opciones bajas en carbohidratos, con proteínas magras y verduras frescas. Tus mejores aliados serán restaurantes que sirven carnes a la parrilla, pescados, mariscos, ensaladas personalizables y opciones de comida saludable. Sin embargo, en otras ocasiones es posible que te encuentres en situaciones donde no tengas el control sobre la elección del restaurante, como pueden ser eventos sociales o reuniones familiares. En estos casos, no te preocupes. Aprende a adaptarte y tomar decisiones inteligentes dentro de las opciones disponibles. Busca proteínas magras como carnes asadas o a la parrilla, pollo sin piel o pescados y mariscos. Acompáñalos con guarniciones bajas en carbohidratos como verduras al vapor o una ensalada fresca. Evita salsas con azúcares añadidos o panes y opta por aderezos y condimentos sin azúcar. Recuerda que siempre puedes hacer preguntas al personal del restaurante sobre los ingredientes y las opciones de preparación. No tengas miedo de hacer modificaciones en los platos para adaptarlos a tu dieta. La mayoría de los restaurantes están dispuestos a complacer a sus clientes y ajustarse a sus necesidades alimenticias. Escoger entrante o aperitivo. Muchas opciones de aperitivos disponibles suelen estar llenas de carbohidratos y azúcares, lo cual puede romper fácilmente el estado de cetosis y afectar a tus objetivos de pérdida de peso. Así que te daré algunas recomendaciones para seleccionar aperitivos compatibles con tu dieta. Al elegir un aperitivo o un entrante, busca opciones que sean ricas en grasas saludables, como aceitunas, jamón serrano, lomo, queso, frutos secos. Además, estos alimentos te ayudarán a mantenerte saciado. Evita los aperitivos fritos y empanados, porque suelen tener un alto contenido de carbohidratos, debido al uso de harinas y pan rallado. Opta por aperitivos que estén preparados al horno, a la parrilla o al vapor. Por ejemplo, vegetales crujientes, gambitas cocidas, mejillones al vapor o alitas de pollo no rebozadas. Elige opciones ricas en proteínas. Busca aperitivos que contengan proteínas magras, como lonchas de jamón, rollitos de pollo o salmón ahumado con queso crema. Una excelente manera de comenzar tu comida es con un caldo de carne, de pollo o de pescado, o con un gazpacho frío. Escoger el plato principal. Es hora de elegir el plato principal que se ajuste a tu dieta y te satisfaga por completo. Aquí tienes algunos consejos para hacer una elección inteligente. Prioriza las proteínas. Busca opciones que contengan proteínas magras como carnes, preferiblemente asadas, a la plancha o a la parrilla, aves, pescados o mariscos. Estas opciones te van a brindar saciedad y nutrientes esenciales sin agregar una gran cantidad de carbohidratos. Opta por grasas saludables. Las grasas saludables son una parte esencial de la dieta keto. Busca platos que incluyan aguacate, aceite de oliva, queso, frutos secos, semillas, aceite de coco. Estas fuentes de grasas saludables te ayudarán a mantenerte saciado y proporcionarán una buena dosis de energía. Elige vegetales bajos en carbohidratos. Acompaña tu plato principal con una selección de verduras bajas en carbohidratos, como brócoli, espinacas, coliflor, espárragos o ensaladas verdes. Estos vegetales son ricos en fibra y nutrientes y te ayudarán a obtener una comida equilibrada y nutritiva. Evita salsas y aderezos con azúcar. Al elegir tu plato principal, presta atención a las salsas, aderezos y condimentos. Evita aquellos que contengan azúcares añadidos y opta por opciones sin azúcar o con ingredientes naturales. Si tienes dudas sobre los ingredientes de una salsa, no dudes en preguntar al personal del restaurante. Recuerda siempre hablar con los camareros. Ellos están acostumbrados a lidiar con clientes que tienen alergias o intolerancias alimentarias, por lo que siempre estarán dispuestos a ayudarte. Puedes solicitar que te sirvan la salsa aparte, eliminar ciertos ingredientes o sustituir acompañamientos por opciones más adecuadas para tu dieta keto. Por ejemplo, en casi todas partes sustituyen las patatas por ensalada sin ningún problema.
Recuerda que tu satisfacción y bienestar son importantes y los camareros están allí para asegurarse de que tengas una experiencia satisfactoria. Escoger bebidas. A la hora de elegir bebida, es importante prestar atención a los contenidos de carbohidratos y azúcares. Aquí te dejo algunas opciones, tanto con alcohol como sin alcohol. Empezamos con las opciones sin alcohol. Agua con gas. El agua con gas es una opción refrescante y sin calorías. Puedes añadirle una rodaja de limón para darle un toque de sabor adicional. Bebidas sin azúcar. Busca refrescos o bebidas gaseosas sin azúcar o endulzadas con edulcorantes bajos en carbohidratos como la stevia o el eritritol. Opciones con alcohol. Vino seco. Elige vinos secos como el vino tinto o blanco seco, ya que tienen menos azúcares que los vinos dulces. Cava o champán brut, muy seco. Es una fantástica opción para darle un toque sofisticado a tu menú. Bebidas destiladas, como vodka, whisky, ron, tequila, ginebra, son opciones bajas en carbohidratos y azúcares. Puedes disfrutar de ellas solas, con hielo o mezcladas con agua. Algunas marcas ofrecen opciones de cerveza baja en carbohidratos. Verifica las etiquetas y busca aquellas que contengan menos carbohidratos y azúcares. Sin embargo, ten en cuenta que la cerveza aún así puede contener una cantidad considerable de carbohidratos, así que consúmela con moderación. Y por supuesto, recuerda siempre beber con responsabilidad y moderación. El alcohol puede afectar la cetosis y tener otros efectos negativos en tu salud si se consume en exceso. El temido momento del postre. Llegamos al momento del postre, donde a menudo nos enfrentamos a tentaciones dulces. Sin embargo, no te preocupes. Aunque seguir una dieta keto limita el consumo de azúcares y carbohidratos, todavía tenemos opciones deliciosas que puedes disfrutar. Aquí tienes algunas alternativas y consejos sin salirte de tu dieta. Busca postres que estén preparados con ingredientes bajos en carbohidratos y azúcares. A veces encontramos helados bajos en carbohidratos o sin azúcar, elaborados con leche de almendras o leche de coco, que contienen edulcorantes naturales como la stevia o el eritritol. Incluso puedes encontrar recetas caseras de postres como cheesecake sin azúcar o brownies de harina de almendras. Frutas bajas en carbohidratos. Si prefieres una opción más natural, opta por frutas bajas en carbohidratos como fresas, frambuesas, moras o arándanos. Puedes acompañarlas con un poco de yogur griego sin azúcar. Queso. En vez de postre, pide una ración de queso o un surtido de quesos para compartir. Seguro que tus acompañantes te ayudarán a terminarlo. Café o té sin azúcar. Disfruta de una taza de café o té sin azúcar para completar tu comida. El café con hielo es una excelente opción en las épocas calurosas y hará que te olvides de postres dulces. Infusiones digestivas. Después de una comida, opta por infusiones digestivas como el té de jengibre, menta o manzanilla. Estas infusiones pueden ayudar a aliviar la sensación de pesadez y favorecen la digestión. Siempre es útil informar al personal del restaurante sobre tus preferencias dietéticas, para que puedan ofrecerte opciones de postre adecuadas. Muchos restaurantes están familiarizados con las necesidades dietéticas especiales y pueden tener alternativas sin azúcar o bajas en carbohidratos en su menú. Trucos que funcionan. Para finalizar, voy a compartir algunos trucos efectivos extra que te van a ayudar a mantener tu dieta keto cuando comes fuera de casa. No vayas con hambre. Antes de salir a comer, asegúrate de no estar demasiado hambriento. Si llegas al restaurante con un apetito voraz, es más probable que te sientas tentado a hacer elecciones poco adecuadas. Puede ser una buena idea comer un pequeño refrigerio o una porción de grasas saludables antes de salir. Toma un bloqueador de carbohidratos. Algunas personas encuentran útil tomar un suplemento bloqueador de carbohidratos antes de una comida fuera de casa. Estos suplementos pueden ayudar a reducir la absorción de carbohidratos por parte del organismo. Sin embargo, es importante recordar que cada persona puede reaccionar de manera diferente, por lo que es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de tomar cualquier suplemento. Te dejo abajo en la caja de descripción mis bloqueadores de carbohidratos favoritos. Prepara una frase mantra. Previamente, en tu casa, escribe una frase para rechazar las tentaciones que te van a proponer algunas personas. Apréndetela de memoria. Repítela varias veces frente a un espejo mientras sonríes.
Cuando llegue el momento, soltarás tu mantra con total naturalidad y te sentirás ganador. Por ejemplo, ¡ay, gracias! Pero últimamente he comprobado que si no tomo azúcar ni cereales, me sientan mejor las comidas. No te preocupes, porque puedo comer muchas otras cosas y me voy a encontrar mejor. Si sigues este consejo, te dejarán en paz. Recuerda, sé firme y sonríe. Alinea tu plato con grasa. Añadir grasas saludables a tus comidas puede ayudarte a sentirte más satisfecho y mantener niveles estables de energía. Puedes pedir aceite de oliva extra virgen o mantequilla para alinear tus platos. Estas grasas saludables también agregarán sabor y textura a tus comidas. Y además, seguro que van a callar alguna boca. Come despacio, saborea y conversa. Disfruta de cada bocado. Saborea tu comida y tómate tu tiempo para comer. Comer despacio te ayuda a apreciar más los alimentos y a reconocer las señales de saciedad de tu cuerpo. Además, aprovecha el momento para conversar y disfrutar de la compañía, lo cual también contribuye a que sea una experiencia aún más agradable. Al día siguiente, intenta ayunar. Si sabes que has comido más carbohidratos de los habituales durante una comida fuera de casa, considera la posibilidad de hacer un ayuno intermitente al día siguiente. El ayuno intermitente implica periodos de ayuno y periodos de alimentación controlada. Consulta con un profesional de la salud para determinar si el ayuno intermitente es adecuado para ti y cómo incorporarlo a tu rutina. Recuerda que estos trucos son sugerencias generales y pueden no funcionar igual para todos. Cada persona tiene diferentes necesidades y preferencias, así que ajusta los trucos según lo que funcione mejor para ti. Lo más importante es encontrar un equilibrio que te permita disfrutar de tus comidas fuera de casa sin comprometer tus metas de dieta keto. Disfruta. En conclusión, si comes fuera de casa mientras haces dieta keto, recuerda que el objetivo principal es mantener un estilo de vida saludable y equilibrado. No se trata solo de restricciones, sino de encontrar alternativas y disfrutar de las opciones disponibles. Permítete ocasiones especiales. En eventos o celebraciones especiales puedes darte un gusto ocasionalmente. Disfruta de una porción controlada de tu postre favorito o de un plato especial sin sentir culpa. Luego, retoma tu rutina de alimentación keto. Recuerda que cada elección que hagas es una oportunidad para cuidar de ti mismo y nutrir tu cuerpo. Aprovecha cada comida como una oportunidad para alimentarte de forma saludable y disfrutar de los sabores deliciosos que te brinda la dieta keto. Espero que estos trucos y consejos te hayan sido útiles. Cuéntame qué te han parecido y si conoces algún otro que puedas compartir con nosotros. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.